Podcast Biblia al desnudo, episodio 1, el bautismo. Lo que sabes puede no ser tan cierto. En este episodio inaugural presentamos la serie sobre la comprensión y la malinterpretación del bautismo. Todos sabemos sobre el bautismo, ¿verdad? ¿Qué hay que pensar? Resulta que bastante. Todas las tradiciones cristianas tienen posiciones sobre el bautismo, pero es raro encontrar una articulación coherente del tema que no cree dilemas teológicos con otros puntos de doctrina. ¿No crees eso? Entonces, necesitas escuchar la serie del podcast Biblia al desnudo sobre el bautismo, comenzando con este episodio. Bienvenidos al podcast Biblia al desnudo. Hoy, para nuestro primer podcast inaugural, queremos adentrarnos en el tema del bautismo. El tema del bautismo es uno de mis favoritos porque es un ejemplo revelador de un punto de la teología bíblica que prácticamente todo el mundo creería que entiende, pero es uno al que rara vez se le presta atención cuando se trata del texto bíblico. Ahora, sé lo que estás pensando. Vamos, Mike. Todo el mundo sabe sobre el bautismo. ¿Qué hay que pensar? Mucho en realidad. Y no me refiero solo al debate sobre si los bebés deben ser bautizados o no, o sobre cómo se realiza el bautismo. Lo que estoy pensando es mucho más profundo que eso. Las tradiciones cristianas rara vez examinan los dilemas teológicos que sus propias posiciones sobre el bautismo causan al crear tensión con otros puntos de doctrina. Puede que no creas, pero creo que lo harás después de que terminemos. En esta primera sección, quiero definir brevemente dos términos para que todos estemos en la misma página. Hay una variedad de puntos de vista y jerga asociada que vienen con el tema del bautismo, por lo que debemos cubrirlos. Primero, está lo que se conoce como bautismo del creyente. Esa es la creencia de que solo aquellos que primero han hecho una profesión de fe en Cristo como Salvador son candidatos apropiados para el bautismo. Una vez bautizados, los creyentes se convierten en miembros de la iglesia. Un resultado de esta visión es que solo los creyentes regenerados deberían ser miembros de la iglesia. El modo que se usa típicamente en el bautismo de los creyentes es sumergir al receptor en agua, pero podría ser rociándolo o vertiéndolo. De modo, por lo tanto, es incidental, al menos para esta discusión. La idea clave aquí es que el receptor del bautismo tiene que creer antes de ser bautizado. La segunda opción es el bautismo infantil, que también se conoce como bautismo de niños. Esta es la noción de que los bebés, antes de que puedan creer en Cristo, deben ser bautizados. El modo es casi siempre rociándolo o vertiéndolo. Aunque algunas congregaciones ortodoxas griegas sumergen a los bebés, rápidamente debo agregar, el propósito o efecto percibido de bautizar a un bebé varía. En el catolicismo se cree que este rito elimina el pecado original y lleva al niño a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta idea a menudo es etiquetada por los protestantes como regeneración bautismal. Sin embargo, eso no debería equipararse con la salvación, independientemente de lo que los católicos o protestantes puedan pensar a nivel popular, ya que otros sacramentos y prácticas son necesarios para la salvación en la enseñanza católica romana. Sin embargo, la eliminación de la naturaleza pecaminosa elimina la condenación del pecado de Adán del bebé, de modo que si muriere, su destino en el cielo está asegurado. Ahora bien, en las iglesias protestantes o reformadas, el significado del bautismo infantil varía. El bebé bautizado no se le elimina la naturaleza pecaminosa como en el catolicismo, pero se le convierte en miembro de la iglesia. Si bien los protestantes no quieren sonar católicos, es probable que un ministro protestante aún presuma y enseñe que el bautismo de un bebé tendría algo que ver con el lugar seguro del bebé en el cielo si el bebé muere. Sin embargo, en términos más generales, en el protestantismo la relación entre el bautismo infantil y la salvación es bastante confusa. Incluso
dentro de algunos credos muy famosos. Te mostraré algunos ejemplos claros de ese problema en podcasts posteriores. Una generalización justa podría ser que el bautismo infantil supuestamente inicia al niño en el camino hacia Dios, por así decirlo. Se dice que el niño bautizado ha sido aceptado en una relación de pacto con Dios o Cristo, lo cual tiene cierta conexión con la salvación, ya que los protestantes de todo tipo creen que el niño eventualmente confirmará su bautismo, ya que el bautismo es una señal de elección después de todo, tal como lo era la circuncisión en el Antiguo Testamento, o al menos eso se supone. En otras palabras, los protestantes vinculan el bautismo infantil con el establecimiento de una relación de pacto con Dios. El problema, por supuesto, es que muchos niños bautizados crecen y no creen, a pesar de que son hijos de padres creyentes. Esta vinculación, consciente o inconsciente del bautismo, y la elección con la relación de pacto, por lo tanto, presenta un dilema en el caso de aquellos que no confirman su bautismo. Da lugar a preguntas como ¿no funcionó el bautismo? Lo que sea que eso pueda significar. ¿Fracasó la elección? O tal vez que no haya conexión entre el bautismo y la elección, en cuyo caso, ¿para qué sirve exactamente el bautismo y por qué es necesario? O tal vez la idea calvinista de la perseverancia, la idea de que los elegidos creerán al final, debería simplemente desecharse, pero si es el caso, eso también plantea la cuestión de la necesidad del bautismo. Si una persona elegida creerá al final, después de todo, el bautismo no importa si los bautizamos cuando eran bebés. Es en este punto cuando los padres o pastores reformados dicen algo sobre la necesidad del bautismo para que el bebé entre en el pacto en caso de que muera antes de profesar la fe o algo por el estilo. Realmente no sé cómo eso refleja la idea reformada de la fe sola, pero esa pregunta se suele evitar. Esas preguntas en realidad son solo la punta del iceberg. Menos importante para el significado teológico del bautismo es el modo, es decir, cómo debe hacerse. Ya hemos tocado un poco ese tema, pero mientras introducimos conceptos aquí, también deberíamos decir algunas cosas al respecto. El bautismo por inmersión, nuevamente, se refiere a sumergir al receptor bajo el agua para ilustrar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los bautistas lo hacen, mientras que las iglesias de los hermanos típicamente sumergen al receptor 3 veces, se llama inmersión trina. Lo hacen en el nombre del Padre, y luego del Hijo, y luego del Espíritu. En el modo de rociar, el ministro o sacerdote sumerge su mano en el agua y rocía con ella la cabeza del receptor del bautismo, ya sea un bebé o un adulto. Verter sería exactamente lo que parece. El receptor se moja mucho más de lo que se mojaría si solo se le rociara. Creo que es hora de plantear un desafío a nuestra manera de pensar sobre el bautismo. Empecemos con este problema o cuestión. ¿De dónde sacan estas ideas las distintas denominaciones? Aunque todos dirán de la Biblia, eso no puede ser coherente ya que hay tanta divergencia. En realidad, estas ideas surgen sobre la base de ciertas presuposiciones que se aplican a varios pasajes, y aquí es donde me meto en problemas de un pensamiento descuidado sobre los resultados. Lo que quiero decir con esto último es que la gente se contenta con no examinar a dónde conducen ciertas ideas, suponiendo que las ideas pueden mantenerse en aislamiento teológico de otras partes de la teología. Realmente nunca deja de sorprenderme lo desconectado e incoherente que se percibe el tema del bautismo en los sermones, las enseñanzas de la escuela dominical e incluso en los libros de teología. Un ejemplo será suficiente para el tiempo que queda aquí en este primer podcast. En Colosenses 2, del 11 al 12, Pablo nos dice lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora bien, todas las posiciones sobre el bautismo señalan correctamente que este pasaje tiene alguna conexión entre el bautismo y la circuncisión. Pablo no nos dice realmente qué es eso, pero eso está bien. Nos dice lo suficiente como para evitar que hagamos una mala teología, pero desafortunadamente no lo ha hecho. Lo que quiero decir con eso es que hay una conexión entre el bautismo y la circuncisión. ¿De acuerdo? Sí, existe una conexión. Entonces parece razonable pensar que lo que decimos sobre el significado de uno debe ser coherente con el significado del otro. Suena bastante simple, pero rara vez lo es insistir en esta coherencia entre los dos elementos que Pablo vincula, elimina ideas comunes, como que el bautismo borra la naturaleza pecaminosa o que el bautismo tiene algo que ver con el perdón del pecado o que el bautismo garantiza la fe eventual de alguien, ya que la circuncisión no hizo ninguna de esas cosas según el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de episodios, incluso a escala nacional, de judíos que fueron circuncidados y cayeron en la apostasía. Su circuncisión no tenía necesariamente una conexión con ser creyente. Cuando se ordenó por primera vez la circuncisión a Abraham en Génesis 17, todos sus siervos también tenían que ser circuncidados, ya sea que creyeran en el Dios de Abraham o no. Ni siquiera se le pidió si la circuncisión y por lo tanto el bautismo no tiene nada que ver con el perdón del pecado o la fe. No puede usarse como base para cosas como creer que los bebés que mueren están en el cielo debido a su bautismo. No es difícil llevar aún más lejos el supuesto significado de la conexión entre el bautismo y la circuncisión. ¿Qué pasa con las mujeres? Esa pregunta necesita una respuesta, ya que las mujeres no estaban circuncidadas en Israel. Por cierto, eso tampoco es una tontería, ya que las culturas de Oriente Medio, incluso en los tiempos modernos, practican la circuncisión femenina. Como las mujeres israelitas no estaban circuncidadas, o bien no eran miembros de la comunidad del pacto, o la pertenencia a la comunidad del pacto no estaba vinculada exclusivamente al acto de la circuncisión. Esa cuestión sin duda afectaría la forma en que consideramos el significado del bautismo. Espero que puedas ver que en realidad hay mucho en lo que pensar aquí. En los podcasts siguientes que siguen te daré respuestas a estas y a otras preguntas que tienen su raíz en el texto de las Escrituras, no en una tradición teológica. Mi enfoque en los próximos podcasts será el bautismo infantil. Después de cubrir eso, pasaremos a otras cosas.